Bradley tenía la teoría de que hasta los más poderosos están obligados a decir la verdad y a rendir cuentas. Sí, Ben Bradley era como si dijéramos genio y figura, ¿no? Y como diríamos en España, genio y figura hasta la sepultura, aunque por lo que sé murió como deberíamos morir todos, pero tuvo una muerte bastante dura al final porque, bueno, lógicamente por cuestiones de edad. Sí, era todo un personaje. Yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa con Ben Bradley. Yo creo que con Bradley en concreto, no sé en otros casos, pero con Bradley sí que se cumple la frase esta de que detrás de todo hombre hay una gran mujer. En su caso era Katharine Graham, que no era su mujer, sino la dueña o la representante de la familia dueña del Washington Post, que le apoyó en todas las investigaciones. Y de hecho, lo estábamos comentando antes, yo he leído hace poco una entrevista a Bradley, precisamente con motivo de su muerte, una entrevista que me gustó mucho porque Bradley se reflejaba a sí mismo como era un tipo muy idiosincrático, muy histriónico, y era una entrevista que le habías hecho tú, precisamente. Y una de las cosas que él decía era, creo que algo así como que lo más importante para un periódico es que tenga un buen dueño o un buen propietario. Él, yo creo que él además siempre pensaba que todo el mundo tendría que dar explicaciones, pero tampoco entró en ninguna, digamos, obsesión de derrocar gobiernos o de cambiar la política. Es decir, él cambió la política de este país conjuntamente con Graham, con Woodward y con Bernstein en el caso de Watergate, y después el Post, digamos que siguió haciendo un periodismo de mucha calidad, muy independiente, pero digamos que nunca se obsesionó con cambiar permanentemente el curso de la historia. Luego hay una cosa, yo me acuerdo, leí este libro hace unos cuantos años, y una de las cosas que me llamaba la atención de él era que Bradley utilizaba mucho la expresión cuando había estado, por ejemplo, en Francia, trabajando en la Embajada de Estados Unidos, conocía a alguien y decía, y decidí hacerme amigo de esa persona, por motivos profesionales, supongo, lo cual me llamó mucho la atención. Fue muy amigo además de John Kennedy cuando era presidente, porque entre otras cosas eran vecinos prácticamente de puerta en el barrio de Georgetown. Dory, Ben Bradley solía citar mucho una frase de uno de los directores que había tenido cuando era joven, que solía decir, la esencia del periodismo es la superficialidad. Bueno, fíjate que yo os confieso que soy de esas periodistas que no me gusta mucho que los periodistas seamos noticia o que seamos protagonistas. Lo que pasa es que mi argumento se cae con casos como este, ¿no? Con leyendas, con grandes maestros en los que uno no tiene más remedio que rendirse a sus pies y reconocer la tarea que hizo. Pero era el propio Bradley el que muchas veces también echaba balones fuera y era bastante humilde, aunque muchos le tachan de arrogante, pero era él mismo el que decía, por ejemplo, que a Nixon no le derriba el Washington Post, sino que se derriba él a sí mismo por todos los errores que cometió, o cuando dice que muchas de las cosas tan importantes que pasaron en su vida fueron por azar o por casualidad, como ser vecino de Kennedy en Georgetown, que a mí, por cierto, esa parte de su biografía siempre me resultó un tanto contradictoria, el hecho de que fuera a cenar a la Casa Blanca con tanta regularidad y que mantuviera ese off the record que le pidió John Kennedy. Es decir, un periodista que sabe tanto, aunque en aquella época trabajaba en Newsweek y es verdad que no se dedicaba a la información política diaria, pero un periodista que cena tan a menudo con el presidente y luego de alguna manera predica tanto la parte de la objetividad y el off the record y el on the record. Esa parte siempre me resultó algo oscura, por decir algo que no sea todo bueno, como hacemos en estos casos, que parece que idealizamos las figuras. Dicho todo esto, yo me quedo con en la portada del New York Times hoy el título que dice editor en Washington y guerrero del Watergate. Esta palabra de guerrero asociada al periodismo, además de la honestidad y de contar la verdad y todas estas cosas que siempre se dice de nosotros, pero esta palabra de guerrero, alguien que lucha porque la verdad salga a la luz, alguien que lucha y uno ve la imagen en la palabra, uno reconoce todo el esfuerzo que llega hasta que llega esa portada o ese titular, como las cosas no son tan fáciles y como hay que pelear mucho. Me gusta mucho esa descripción, ¿no? La del warrior, la del guerrero del periodismo, me parece maravillosa. Bueno, de Bradley ahí se han dicho muchas cosas. Pablo Pardo justamente tiene un artículo también hoy en el diario El Mundo de Madrid sobre la muerte de este legendario director del Post, pero dio mucho ejemplo Bradley con otra cuestión, y es que después de que se ganaran el premio Pulitzer en el diario The Washington Post por haber destapado el escándalo de Watergate, el señor Bradley publicó en el periódico un reportaje de una periodista llamada Janet Cook, que daba cuenta de la historia de un niño que consumía heroína en Washington, artículo que les valió también el premio Pulitzer a los señores del Post, pero luego él empezó a sospechar, le llegaron denuncias de que el artículo podía ser falso, descubrió que todo era mentira y él devolvió el premio Pulitzer, pasando una vergüenza enorme, pero dando un ejemplo. Es verdad, yo creo que muchas veces asociamos el nombre de Bradley a sus grandes éxitos, ¿no? Pensamos siempre inmediatamente Watergate, los papeles del Pentágono,
Pero creo que el incidente de Janet Cook y la devolución del Pulitzer también mostró qué grande es. Y creo que le debemos mucho a Bradley, ¿no? El hecho de que haya aplicado un nivel de rigurosidad periodística sin precedentes. Todavía Bob Woodward recuerda, ¿no?, que lo que más le molestaba a él y a Bernstein cuando estaban escribiendo las crónicas del Watergate es que llegaba Bradley con su sencillez, ¿no?, pero también con su histrionismo y les decía, todavía no lo tienen, sigan reporteando, ¿no? Entonces tenían que volver a empezar, buscar fuentes, accesar documentos hasta que estaba perfectamente amarrado. También yo creo que le debemos esa relación que hay, ¿no?, adversarial en este país con la prensa, la idea de que acabó con la inocencia de la prensa que creía esa complicidad con los presidentes, etcétera. Creo que llegó a su fin con Watergate, la idea de que siempre el periodista no debe olvidarse que está como monitor del poder y no amigo del poder, por más que sea vecino de su barrio de Georgetown, y esa es una enseñanza muy importante. Pero en el caso de Cook que mencionas, creo que lo importante fue una lección que él aprendió en el caso de Watergate, que él decía, la verdad es la mejor defensa, pero toda la verdad es todavía una mejor defensa, porque lo que hizo fue descubrirse, abrirse en el periódico, decir, esta mujer inventó la historia. Cosa muy curiosa, como paréntesis, Marion Barry dijo que el niño sí existía, el famoso Jimmy de 8 años dijo que sí existía, lo cual fue una barbaridad, todavía peor que lo que hizo el Post. Abrirse, develar que habían cometido errores en la contratación, que no checaron de dónde venía, que sus credenciales eran totalmente falsas, devolver el premio, y creo que eso todavía elevó más la estatura de Bradley. No solo eso, sino además el jefe de la sección de local era Bob Woodward, que fue uno de los dos que destapó el Watergate, y desde entonces Woodward ya nunca más ha vuelto a ser jefe de nadie en el Washington Post. Debo decir que además Bradley era tan divertido y tan sincero que cuando en esa entrevista le pregunté cómo le habían metido un gol de ese tamaño. Es espectacular esa respuesta. Él decía que en realidad lo que pasa es que la redactora Janet Cook era muy atractiva y que él la miraba a ella mientras le mostraba el artículo. Y lo confesó, una metida de pata colosal. En las memorias escribió, era demasiado buena para ser verdad.